Ese eje periodísticamente hablando del día, uno de ellos es esta idea de que la economía está en descomposición en medio de la transición. Y eso abre una enorme cantidad de interrogantes. Mientras buscamos el tuit de Hernán Lacunza, con el cual Lacunza se planta frente a las medidas del propio Sergio Massa, miren este cuadro o este tuit que ayer disparó el propio Esteban Domecq, alguien que nosotros consultamos habitualmente, de la consultora Invest, respecto a la inflación, que es lo que desencadena el nuevo conjunto de medidas que ha tomado el propio ministro Massa en el transcurso del fin de semana. Dicen, países con inflación psicológica, a propósito de la frase de Alberto Fernández, Argentina 108,8%. Países con orden fiscal y monetario, inflación anual desde el Reino Unido el 10,1%, pasando por Chile 9,3%, Italia 8,3%, Uruguay 7,6%, Alemania 7,2%, Sudáfrica 7,1%, Australia el 7%, México 6,2%, Francia 5,9%, Estados Unidos 4,9%, India 4,7%, etcétera, etcétera. Hasta llegar a China 0,1%, pero pasando por Ecuador 2,4%, Bolivia 2,7%, anual, Brasil 4,1%, España 4,1%, Canadá 4,3%, anual. O sea, la Argentina tiene el doble o el cuádruple, en el caso de los de abajo, de inflación mensual de los que los países tienen en todo el año. Claro, eso es una anomalía absolutamente insoportable, prolongada en el tiempo. Y el problema es que justamente lo que se está prolongando en el tiempo es esa inercia, que no cambia. No es que va así, aunque sigue siendo muy alto. Va así, sigue subiendo y no parece tener techo. De hecho, en mayo hay algunos que especulan con un número un poco más alto. Poco los mercados están hablando. El riesgo país vuelve a subir, los bonos argentinos en el exterior pierden valor, suben con más presión, aunque con más restricciones, los dólares oficiales y los dólares legales, el contado con liquidación, el dólar MEP. También se suelta un poco el paralelo, sube 3, 4 pesos, dependiendo la casa de cambio en la City porteña. En el interior ya está por arriba de 4,80 otra vez. En cualquiera de los casos, la sensación es que no hay política de contención posible, tomando decisiones que han sido un símil de lo que ha venido haciendo el Ministerio de Economía hasta aquí para frenar una sangría y hemorragia de reservas que todavía no está zanjada, con una inflación que se acelera en un contexto de un clima electoral donde además atacar la raíz de los problemas es mucho más complejo. Por caso, el déficit fiscal, la expansión monetaria, la emisión monetaria, todo lo cual por ahora no tiene un abordaje integral. Más bien muy parcial, si es que en algún punto lo tiene. Lacunza dijo esto: subir tasas pero aumentar crédito para consumo es una contradicción. Lo quiso poner en esos términos. Efectivamente, hoy la tasa de interés está en el 97% anual de referencia, lo cual implica que por tu plazo fijo te van a dar el 8% prácticamente mensual, pero aún así está por debajo del 8,4% que fue la inflación. O sea, tampoco es que se cumple la parte del acuerdo con el fondo donde dice que tiene que tener tasas reales efectivas positivas. Está con tasas reales efectivas negativas, pese a que la inflación anual, por supuesto, está cerca del 110%. Acá hay un dato, el crédito para el consumo es porque le bajaron 9% al ahora 12%, la tasa de interés, para intentar fomentar que la gente siga endeudándose. El problema es que dicen muchos de los que saben de consumo que finalmente la cuenta se abultó tanto que ya no hay margen y espacio para crecer mucho más. Que todo ese inflador al consumo es lo que explicó en buena medida la temporada de verano que pasó, pero no necesariamente lo que está viniendo, porque además la gente teme que no tenga cómo repagarla. Entonces ya no es tan atractivo el ahora 12. Amén que muchos comerciantes tampoco lo están utilizando. Importar alimentos para no perder reserva. Esto es un hecho. Por eso hablaban mucho de los pollos de Mazorín, que fue una de las estrategias en la década del 80. Había aumentado tanto el precio del pollo, había escasez, que lo importaron. Acá choca de frente con un relato histórico dentro del kirchnerismo, que es que hay que apuntar a la industria nacional, que hay que cerrar las importaciones de bienes finales o de productos finales para preservar el empleo. Bueno, ahora van a importar, entre otras cosas, después lo va a contar bien Helio, detalles, productos para que en el mercado central pueda haber precios mucho más competitivos y a donde los mayoristas vayan a proveerse o el comercio de barrio vaya a buscar, para en particular en el conurbano, donde se desbocó el índice de precios de alimentos creciendo arriba del 13% en un mes, más del 10% en todo el país, puede haber alguna malla de contención a esa escalada
que además corroe la base electoral del propio oficialismo. Claro, dice, importar alimentos pero no perder reserva. ¿Qué necesitas para importar? Pagar con dólares. O sea que estás cubriéndote de los dólares, pero no querés perderlas. Y no devaluar, pero acelerar deuda externa con China, Brasil, BRICS y el fondo. De hecho, va a fin de mes Massa a China. De hecho, va a buscar un acuerdo con Brasil. ¿Se acuerdan? Viajaron ambos. Hace 10 días todavía no se validó ningún acuerdo. Quedó todo en veremos. Dicen que están trabajando técnicamente para ver finalmente si se puede alcanzar algún grado de prefinanciación de importaciones, básicamente por parte de la Argentina, con participación del BNDES. Los BRICS, a los que Argentina le va a ir a buscar plata. Y el fondo, que todavía depende, la decisión, Argentina depende de la decisión del fondo para saber cómo va a encarar el segundo semestre. Y debería estar al caer porque el plazo es fines de mayo, o sea, quedan 15 días. Y después este cuarto punto, bajar inflación pero sin reducir gasto, déficit fiscal y emisión monetaria. Que uno tendería a pensar, y hay alto consenso en los economistas respecto a que acá está el problema central. De hecho, Carlos Melconian dijo algo por el estilo en el día de hoy. Y es que esto no se está tocando. Y el año electoral es el menos proclive a tener más impronta para reducir el déficit fiscal, es decir, achicar el gasto, o para eliminar emisión. Y en consecuencia todo hace pensar que esto va a ser algo que no se va a abordar y con esto no alcanza. Con lo cual, por eso digo que la economía está en medio de disputas por las elecciones. La economía está en descomposición en medio de la transición. Ese es el título. Economía en descomposición en medio de la transición. ¿Qué va a deparar el futuro? Lo veremos con el tiempo. Segundo de los ejes es la política, el capítulo de elecciones 2023 que tuvimos en el día de ayer. 3 definiciones o 3 aseveraciones. Primero, efectivamente no hubo casi sorpresa, volvieron a ganar los oficialismos. Un dato es el que decía Helio, es decir, la gente está yendo menos a votar. Yo tenía por caso en el análisis lo que había sucedido en Tierra del Fuego, donde votó poco más del 71% de la gente, pero el 20%, como decía Helio, votó en blanco, con lo cual 30% casi ni siquiera participó. Y sobre poco más de 7 de cada 10 de los que participaron, 2 de cada 10 no votaron. O sea que el gobernador que fue electo con más del 50% de los votos, sin tener que esperar un balotaje, en realidad termina recibiendo solo el 35% de los votos de todos los que estaban habilitados para votar. Y es una victoria aplastante la de Melella. Porque el segundo le sacó más de 40 puntos, fue Tito Stefani del PRO con 11 puntos. Sorpresa, la candidata de Milei termina tercera. Cuarto Blanco, el candidato que fue a reforzar en el tramo final de campaña su candidatura, el presidente del Partido Radical, el propio Gerardo Morales. Blanco, que es diputado nacional y que dividió a la oposición. Tito Stefani fue por un lado, él por otro. En un contexto donde la izquierda en ninguna de las 3 elecciones de ayer llegó al 3% de los votos. La izquierda también aparece licuada. Parece que el corrimiento ideológico es del centro hacia la derecha en este capítulo 2023 electoralmente hablando. El Frente de Izquierda de los Trabajadores no ha tenido la representatividad de otros tiempos. Se especulaba con Jujuy hacer una buena elección, no estuvo a la altura de lo que se dijo en la previa. En Salta en algún momento habían tenido buenos capítulos, tampoco ocurrió. Salta donde la novedad fue que en la ciudad capital pierde Betina Romero, la actual intendente de la ciudad capital, que está bajo el cobijo del propio Sáenz, que es un líder territorial a todas luces muy importante. Le sacó más de 200.000 votos de ventaja al segundo. Y allí efectivamente pierde a manos de Emilio Durán, que más que la doblega en votos casi a Betina Romero. Fue una de las pocas sorpresas, pero dentro del espacio de Sáenz, insisto. Solo 5 de 31 listas que había en la ciudad capital de Salta hizo o llegó al piso electoral para entrar al Consejo Deliberante. Y votó, eso sí, menos del 70% del padrón. Ese es otro dato. Es decir, en Salta no votó ni siquiera el 70% del padrón. En Tartagal cayó derrotado por estrecho margen el intendente que era cercano a Sáenz. Fue quizás la única derrota del intendente, del gobernador, que ganó en todos los departamentos de la provincia de Salta, que es otro elemento para comprender la hegemonía que ostenta sobre la provincia. En La Pampa están las particulares, que en un ratito vamos a hablar con Verón Garay, si Dios quiere. En San Juan hubo elecciones
corta, sin lista de gobernador y vice, por la oposición judicial al tema. Mañana va a haber una presentación por parte del fiscal de Estado de la provincia de San Juan para intentar justificar ante la Corte la candidatura de Uñac. Recuerden que se bajó Mansur, pero no Uñac. Él dice que tiene derecho a ser candidato, que la reforma de Gioja lo habilitaba a tener hasta 3 mandatos como gobernador, que habían corrido la figura del vice, que no estaba dentro de esa Constitución. Bueno, todo lo cual es materia a resolver por parte de la justicia, con una fecha de un calendario electoral para elegir al gobernador o gobernadora que por ahora aparece con un interrogante importante. En teoría debería destrabarse más rápido lo de Tucumán, porque la causa ha quedado abstracta, pero Germán Alfaro, a quien dio vista a la Corte, parecería el candidato a vicegobernador, que lo que quiere es prolongar la decisión y quiere que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión para sentar un precedente sobre el resto de las candidaturas de eventuales gobernadores que quieran perpetuarse en el tiempo. Y de hecho con él vamos a hablar un ratito, una presentación que incluso la oposición en Formosa, con Carvajal a la cabeza, el candidato más importante que tiene la oposición allí, ha hecho para que Infran no pueda ser de la partida en la próxima elección de un Infran que ha resuelto desdoblar, como en 2019, la elección de la nacional y ponerla en el mes de junio. Así las cosas, tenemos lo de la ciudad de Buenos Aires, que es esto, ¿no es cierto? El documento que alumbró el acuerdo entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que fue un documento que en una bilateral termina confirmando que en la ciudad de Buenos Aires va a haber lista de unidad del PRO, va a haber un solo candidato, después estará Lustó por la Unión Cívica Radical. Resta dilucidar si le van a dar lugar a Graciela Ocaña de Confianza Pública o eventualmente a López Murphy de Republicanos Unidos o eventualmente a Roberto García Moritán, en una discusión que ustedes saben va a terminar o está terminando en la justicia, entre ellos, López Murphy y Moritán. Pero lo cierto es que congeniaron tener un solo candidato del PRO. Dicen que Jorge Macri y el propio Fernán Quirós están de acuerdo, que el que mejor mida va a ser el candidato. Pero va a haber internas en la provincia de Buenos Aires. Va a haber internas en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que ese definitivamente es un dato muy relevante, porque hasta acá era una definición pendiente y hoy la han confirmado. Con lo cual, lo que resta dilucidar, sabiendo quién es el candidato Rodríguez Larreta, es quién va a ser el candidato de Patricia Bullrich. Y allí por ahora hay 4 nombres. ¿Habrá más? ¿De los 4 saldrá uno o será un tapado? Todos misterios por ahora.